Hola amigos, ahora vamos a ver los animales de Terra Natura Benidorm, así que vamos. Y ahora vamos a ir a los animales que viven en aire libre, o sea, que son viven en terrestres. selvas. Sí, que son terrestres. Son de tierra, Después ¿sabes? vamos a pasar también por el aviario para enseñaros los animales del aviario, los pájaros. Es muy chulo ir por aquí por Terra Natura porque puedes ver muchos animales y está muy Es chulo. como mirad, allí están las vacas. Bueno, no sé, vacas o dromedarios. toros, porque Toros. tienen como una aquí. Y aquí hay un ciervo. Vamos a ver allí que he visto Los camellos, los dromedarios, un como los dromedario camellos. que está comiendo por allí. Dromedarios, sí. Pero, Y le podemos dar de comer nosotros, pero como no hay hojas no se puede. pero cuidado que si enfadamos al dromedario, igual pasa con las llamas y los camellos, que te escupen y pues te dejan la cara mojada, claro. Que si te escupen, está allí, mirad. Es muy Come grande. paja, voy a poner. Coger un poco de. Mirad cómo come. A ver. ¿No quiere? Mirad cómo come. Se oye muy satisfactorio porque hace como... Suena muy guay. Y como veis, creo que tiene. Mirad, lo que le hablaba a mi padre, que esas no son las rodillas de allí. Las rodillas están aquí, al comenzar la pierna. Estas son las rodillas. Y esos ya son los tobillos, ¿no? Sí. Y esos ya son los tobillos de allí. Vale, mirad, ahora aquí vamos están arriba. las vacas que tienen cuernos, mirad. Mirad, no tiene cola, no sé por qué. Esta no tiene cola. Se la habrán cortado porque habrá tenido una enfermedad o algo. Pero son muy pequeñas. Sí, parece un ternero. Mirad. Está ahí los elefantes. Mirad, ya la cogió. Ya la Mirad. come. Y ahí están también ciervos y gacelas para acompañarlos, para que no estén solos. Y ahí hay como un arenero. Mirad, el otro está allí. Y ahí también hay burros por allí. ¿Se ven por allí? Sí, burros hay. Chicos, por ahí hay pelícanos. Están durmiendo también. Hoy todos los animales están durmiendo. Es muy raro. Porque es fin de semana. Puede ser. Allí están, mirad. Y por aquí ya no hay nada más. Bueno, sí, patos por aquí. A ver. Hay patos. Por aquí si pones €1, pues puedes coger esto. Pero no hay. A veces había de lo que sobraba, pero ahora no hay. Mira, está aquí. Se ha caído. Albert, he dado la vuelta y me ha caído un maíz. Toma. Mira cómo mete la cabeza en el agua. Qué chulo. Los patos pueden resistir hasta creo que 5 minutos bajo el agua para buscar comida. Sí. Mirad qué monos, son como ciervos pequeños. Ahora vamos a la parte de los tigres, Son muy y de monos. los peces y de los cocodrilos. Vamos. Creo que está por aquí. No sé. Sí, está por aquí. Mirad, otro animal.
Mira, Aquí hay también uno. como una cueva, como veis. Sí, aquí hay como una cueva y aquí hay ¿Qué más es esto? animales. Tortugas. Aquí hay Tortugas y tortugas hojas. Mira, Y el varano este. y aquí. Están las tortugas aquí. Mirad qué, No sé si se qué ve. grande es un varano gigante. Y mirad, aquí están las tortugas hojas. Mirad, Tortuga está hoja. durmiendo también, todos los animales están durmiendo. Y este también. Sí, Vamos a ver el siguiente animal. qué Pitón india. Es muy venenosa. pitón india. Esta no es venenosa, la pitón. Sí. No, Pues ninguna. mirad, es muy grande. Ah, no, la pitón no. Pero ninguna pitón es venenosa. Pero Es gigante y esta puede medir más que allí, 4 metros, no sé. pues 4 medir metros muchísimo. por allí. Y mira, aquí hay como para que se bañen y para Así beber que- agua. Vamos a los tigres, creo que van por aquí. Vamos a seguir ahora. Los papagayos, Aquí los están, loros. aquí están los loros y los murciélagos. Como Son murciélagos los zorro, creo. los loros es uno de mis pájaros favoritos, Mirad si qué lo chulo. sabéis. Hola, hola. Soy Paco. Ahora vamos a ver Mirad si cómo nos come repiten. allí todos los murciélagos. Hola, hola. Mira, se están besando. Parece que se están besando. Hola, Mirad cómo se Soy Paco. cuelgan de las ramas hola, y por arriba cómo se cuelgan. hola. Y vamos Soy a ver Paco. aquí que es como una cámara Tati. para... Espera, espera, papá. Espera. Hola. Hola, Allí hay más... Mira, hola, aquí hay más Hola. munjat. Hola. Que soy Paco. este munjat parece que es macho porque tiene como colmillos. Y, y los otros no tenían colmillos porque las hembras no tienen colmillos. Y allí está como una cámara de calor que está a 30 grados para que se... Y aquí no sé qué hay, creo que es un... Sí, este es un pollito chiquitito, creo que es un bebé. No sé por qué está aquí. O está enfermo. Creo que está enfermo. Vamos. Y ahí hay leche. Sí, es uno bebé porque hay leche allí para que beba. Sí, vamos. Aquí Vale. están los emus que son primos de los avestruces. Y Y están también hay ahí canguros pequeños. Pero cuidado que si pones la mano por aquí, pues te pican, y duele mucho. Mirad cómo miran. Hola. ¿Carrera? Y ahora Mirad qué vamos pasa. a subirnos a la tirolina y vamos a hacer una cosa muy chula, que es subirnos a la tirolina. Y es muy chulo, porque va súper rápido y hay obstáculos, como veis. Estos son nuestros primos, Alex y David, y vamos a ir por las escaleras. Y vamos a darnos después por la tirolina, a tirarnos por la tirolina. Después paramos allí. La red está. Oh. Así. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil. David. ¿Qué es esto? ¿Esto es más difícil?
pero sí que se puede llegar. ¡Ostras! Alex, no te moví tanto. Asustó, Albert, asustó. Vamos, Batey, que no espera tanto. Y sí que llegas. Si David ha llegado, tú también llegas. Que tampoco está... ¡Espera, David! Vamos, 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 ¿Hay mucha fila por aquí? vamos. Ah, ya estoy. Vamos. Allí esperamos a papá, ¿vale? Ostras. Ahora esperamos. Sí. No, Alex, no. Hermanos, ya no. Deja ya. Ay, sí. Vas a intentar sin manos, Alex. Yo no. Sin manos, Yo no. Dai, Ruth. No importa. No puedo. En todas. Mira. Por aquí antes había gorilas, pero se ven que lo han quitado. Por ahí iban los gorilas, estaba muy chulo. ¡Mami! Pero ahora, esto es la parte más difícil. No. Es la más fácil para mí. ¿Máximo cuánto? ¿Máximo cuánto es? Pero máximo 5. ¡Oh! Y aquí, donde estamos nosotros, hay un macho, no sé quién es, macho creo, que es muy chulo. Mira, nos está mirando. Vamos a seguir. Vamos a darle de comer. No, eso no comen. Sí. No, pero comen solo seco. No comen. No, pero es. Lo vas a ver. Pis. Mira, y ahí hay gacelas. Que son muy pequeñas. Mira. Parecen. ¿Ves? Aquí vienen todos. Vamos a ver ahora los monos. Han venido a mi comida. Ah. 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 A los chimpancés. ¡Oh, mira! No son chimpancés. ¡Wow! ¿Qué? ¡Monkey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Monkey! ¡Wow! Mirad qué chulos. Yo. Mira, esa es una hembra. ¿Y ese es un macho? Yo. Mira, se está mirando la barriga. ¿Qué pasa? Con vosotros de la tierra natura. La China. ¿Ves? ¡No! ¡Tú eres el más fuerte, eh! No se pelean. No se pelean más. Tatillo, bro, se me clape.
pez y la cocodril. Hemos llegado aquí a los doles Y como ¿Están veis allí? aquí hay pinturas terrestres, rupestres. rupestres, sí. Y están allí, mira. Está toda la manada. Sí, ahí Mirad, hay pinturas. Creo que este es el macho porque le están siguiendo todos. Mira, vienen aquí. Es el macho porque le están siguiendo todos. Mira, Creo. mira este aquí cerca. Como decía, mirar las pinturas terrestres, Rupestres. rupestres. Vamos a seguir. Venir por aquí. ¿Veis? Vamos a seguir. Y ahora viene la parte de los peces, los cocodrilos y los tigres. Y los leones. De los Después, los leones. leones después. Así que vamos. No, los monos no se ahora, Alex. No. Los monos, esos blancos. Mira, aquí se ve como están bebiendo ve bien. agua. Mira. Pero no se ve de muchas veces cuando beben agua. Mira, se ha subido ese allí. Vamos a Es una seguir. familia de 4. Vamos a seguir. Ahora. Ahora vienen los rinocerontes. Pues sí. Mirad, allí hay un rinoceronte. Sí, ese es el Rinoceronte. macho. Antes había un bebé. Y se ha hecho grande. Se ha hecho un poco más grande. A ver aquí. ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Papá! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Es gigante! ¡Vamos, que ahora Ostras. llega la parte de los leones! ¿Cuántos kilos tendrá? 3.000. ¿Una tonelada? ¿Dónde? A ver. Aquí. En extremo oriente. Vale. Vale. Voy a ver. ¡Mira cuántos kilos! Tiene de 1 tonelada y 600 kilos a 2 toneladas y 200 kilos. Tiene, Y aquí creo que pone, en Extremo Oriente existe la falsa creencia de que el cuerno de rinoceronte es un remedio curativo para el cáncer y un potente afrodisíaco. Esta absurda creencia, aunque careciendo de toda evidencia médica, ha situado al rino al borde crítico de su extinción. Ay, Vamos. a la parte de los tigres y Mira, aquí estamos los peces. Con los peces. Aquí están los peces. Y a ver qué dice aquí. De la carpa común dice: aliens invasores. La carpa tiene una capacidad de adaptación a ecosistemas de aguas estancadas e incluso salobres y posee una resistencia excepcional. El potencial invasor es tal que se convierte en una amenaza grave en competencia con especies acuícolas autóctonas, alterando su pureza genética e incluso el equilibrio ecológico. Esta situación ha conducido a que esta especie haya sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en el listado conservación de la en el listado de las 100 especies exóticas más invasoras del planeta. Y ahora Vamos a la zona de koi. los peces. El pez del amor. El koi es una variedad ornamental De los de tigres. carpa común originaria de China e introducida en Japón, ¡Vamos! donde es muy apreciada por sus colores vistosos y llamativos. La palabra koi significa amor.
y ¿Quieres en los decir países algo, David? asiáticos lo consideran una joya viva, vinculándose este animal con buena suerte hasta tal punto que en Japón se considera el pez Vamos chicos, nacional. vamos. No sé qué es esto. La cría de koi se convirtió en un delirante hobby, provocando una explosión de vistosas mutaciones y variantes. En la actualidad existen 22 linajes de colores definidos y una infinitiva cantidad de hibridaciones, siendo el koi asahi el linaje más apreciado y raro. Aquí están las nutrias. Mirad qué chulas. Creo que es una hembra y un macho. Oh, el sonido. Mirad, aquí están las leonas porque los leones solo lo traen cuando quieren tener pollitos. El grande amor. No, porque lo traen solo cuando quieren hacer bebés. Y aquí pone y aquí pone reparto de tareas domésticas. Por eso ha cambiado esto, porque ha morido. El macho dormita a la sombra más de 14 horas al día y solo se levanta para alimentarse de lo que cazan las leonas del grupo familiar, quienes además se encargan del cuidado de las crías. Este inusual reparto de tareas domésticas podría ser tachado de injusto si no fuera porque los machos tienen la importantísima labor de defender al territorio de las incursiones de hienas y otros machos competidores. Si el reparto sigue pareciendo desproporcionado, no tenemos más que pensar en la actitud de las hembras, que aceptan de buen grado a cambio de la supervivencia del grupo familiar. Ahora vamos a ir al aviario para ver los pájaros y vamos a ver qué hay. Y vamos a pasar a ver los flamencos para que veáis qué chulos son. Mira, allí también hay un pato, Y un cuervo, que estos solo se ven en verano y no sé por qué estamos viendo tantos en invierno. Y como veis es que se está acercando el verano, creo que por eso los vemos tanto en Benidorm. y mira, como veis, parece que tienen una pata cuando están así, porque para descansar pues la recogen así y se quedan solo con una pata. Y son muy chulos. Aquí pone cómo comer cabeza abajo. De las múltiples adaptaciones al tipo de alimentación, el pico de los flamencos es sin duda el más curioso entre todas las aves. La complicada forma de este pico apuntando hacia abajo condiciona al animal a inclinar la cabeza hacia abajo para filtrar el agua. Los pequeños crustáceos, cangrejos, que conforman su dieta. El flamenco introduce la cabeza boca abajo y mueve el pico tratando de atrapar la mayor cantidad de cangrejos y partículas alimenticias. Después impulsa la lengua en forma de pistón bombeando el agua a través de las vellosidades del interior del pico que actúan como un filtro o un colador, separando el alimento del agua y la arena del fondo. Mirad, aquí hay una cabra. Es muy bonita. A ver si se puede tocar. ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, Aquí hay otra. está muy chula. Sí, qué
bonita. Ay, qué bonita. Y ahí también hay llamas, mirad. Y Están esta comiendo llama ahí. os voy a contar una cosa. Nuestra... la madre de nuestros primos vino un día con nosotros aquí, ¿no? Y le escupió la llama en la cara. Allí hay un gallo detrás de esa llama. Mirad, tienen las cabras. Mira. Mira. Mira qué bonito. ¡Ostras! ¡Ostras! Se están peleando. Peleando. Así juegan como los perros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Ese parece ser el macho alfa porque es más grande y esa pequeña es la hembra. Se están peleando, se están peleando. No, ¡Guau! Así juegan como los perros, los gatos y muchos animales el más. macho y la otra la hembra. Este que va dando, el macho. Ahora vamos a darle un poco de comer a las cabras y vamos a poner 1 euro para dar. Y también algunos. Oh, Dale, que oh, ya sé. se pelean. Vale. Se están peleando. Mira qué bonito. Dale. No, Matei, pero no lo tires a... No del suelo, de la manito. Matei, que no hace nada. Oh, qué chula. No lo has tirado todo en el suelo. Se me ha caído. Poco, toma. Mira. Qué guay. ¿Te gusta? Poco. Al aviario ya, ¿no? Aquí está. El Titi León. Miradlo. No se ve la cara, pero por lo menos se ve el cuerpo. Mirad. ¿Veis qué chulo es? Titi León se llama porque tiene como una melena de león. Y por eso se ha llamado Titi León. Y ahora vamos a ver la pantera... No, los jaguares. Aquí está la pantera negra, No, Y- jaguar. pero también la pantera negra. No, son jaguares. Los dos son jaguares y hay uno que corre muchísimo. Es uno de los animales más rápidos del mundo. Pero son más pequeños. Ahora vamos a ver monos, pero es una especie de monos y tienen un espacio muy grande. Aquí Aquí era Aquí esos están son los monos capuchinos. los monos capuchinos y después vamos a ver un animal chulísimo, que es nuestro favorito de la natura, Benidorm. Este tipo de mono se utilizó para hacer la película de Aladdin. Era como el acompañante de Aladdin en la película. Y después vamos a ver un animal. Mira, allí hay uno
nuestro Hay una favorito. hembra que tiene un bebé encima. Sí, como aquí. Allí, mirad. Es la primera vez que vemos una hembra con un bebé encima. Allí están los capibaras. Es uno de mis animales favoritos. ¿Sí? Sí, y ahora en un momento vamos a ver otro animal. También está ahí un mono que parece también, ya se ha ido, pero estaba comiendo y parecía también un mono más joven. A Mirad, ver si comen. Pis, pis. que no comen eso, ¿Y por qué tienen? porque eso tira a alguien, pero no comen. Mirad, Sí que aquí comen. están durmiendo. ¿Ves? No, lo que... Están durmiendo aquí, qué guay. son muy monos. Qué guay es la naturaleza cuando ves animales así de bonitos. Y aquí están. Y te pico otra vez. ¿Cómo se llaman estas? Esto se Cobayas. llama cobayas. Cobayas cuy. Y están muy chulas de ese color porque es de blanco y negro y están chulísimas. Y de Tati. Ay, Tati. Hasta ahí cree que hay el tizileón. Árbol es ese, pero Ahora vamos a ver las zonas húmedas y los animales que viven en zonas húmedas y en zonas que muchas oscuridad. sí. Mirad esta especie, es muy Muy chula chula. porque tiene el pico amarillo y verde, Está de muy las dos chulo. maneras. Este Es súper chulo pájaros estar aquí. son muy chulos porque Seguramente. hay mucha variedad y son muy bonitos. Sí, eso. Vamos a ver ahora más pájaros. Mirar, ese que está allí, si no lo veis, hay otro allí y tienen el pico súper largo y Mira, tiene un como veis, color aquí súper hay- bonito. Como veis aquí hay muchos ibis sangrados. Mirad esos todos blancos y también hay ese negro, no sé cuál especie es, no puedo distinguirla. Y vamos a ver más animales. A ver, Vamos a ahora seguir Pájaros, viendo especies. pájaros. Y aquí estas están en libertad. Solo que han puesto una malla para que no se vayan. Mira, ahí es el chaja, creo que se llamaba. Es muy grande, como veis. Creo que es... no, hay más grandes en el aviario, pero este es bastante Mirad grande, qué mira. chulo. Mirad. Apreciadlo chulo. de cerca. Venir. Mira, ahí también hay una cigüeña Mirad. o un pelicano, no sé qué es. Creo que Mirad es qué cigüeña. chulo es. Allí. Y también ahí podéis ver la Es súper cigüeña. grande. Creo que- Ahora, como ese. ¡Fua! Ese está comiendo. Está Qué muy chulo chulas porque son las no aves están de en tierra libertad natura estos venidor. pájaros, pero tienen muchísimo espacio aquí para hacer lo que quieran. Sí, porque están en libertad. Ya os los he dicho de muchas veces. No Y es están- muy chulo porque así pueden vivir bien porque están en su hábitat, en el hábitat que es muy húmedo y ellos viven en la selva, por eso están aquí. La en libertad. mayoría de estos pájaros son No es en aves, libertad, pero migratorias. que, Está, cuando se es hace muy frío grande el en- espacio. Cuando se hace frío en un país donde están, pues viajan a países más cálidos para estar mejor. No están en libertad, pero el espacio es gigante. Hasta pueden escaparse de Terra Natura Venidor.
a ver un loro de súper cerca, está en la cueva. Y me encanta, mirar. ¡Ostras! Es mi animal favorito. Esto creo que no son loros, estos son guacamayos. ¡Wow, qué chulos son! No son loros. Los loros son más pequeñitos y los Qué guacamayos, chulos son. como veis, son más grandes. ¡Wow, qué chulos son! Están allí. A ver, vamos a decirle una cosa. Sí, a ver si la repite. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Falta muy poco para acabar ya nuestra aventura entre la natura. Bueno chicos, hasta aquí nuestra aventura en Terra Natura Benidorm. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en la próxima aventura, que está muy cerca, y estaros atentos. Y no olvides darle al like, a suscribiros y a compartir con vuestros amigos. Adiós. Adiós. Hola amigos, somos Albert y Matei. Hola amigos, somos Albert Y Matei, y vamos a acompañarnos en una aventura. Vamos a dar un paseo. Hola amigos, somos Albert y Matei.